Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Es momento de avanzar en tu carrera. Estudia un posgrado de la Universidad Central. Nuestros programas de magíster te permitirán obtener certificaciones intermedias de 3 diplomados, todo en 1 año y medio. Atrévete a dar este gran paso de perfeccionamiento con la formación de académicos de excelencia e infraestructura de primer nivel. Visítanos en nuestra página web posgradosucen.cl. Postula ahora. Inicio de clases en abril. Posgrado Sucen Admisión 2023. Para los que buscan avanzar. En el Mostrador Radio continúa Al Pan Pan con Mirna Schengler. La conversación política que buscas para comenzar tu mañana. Bien, pues tal como señalábamos, el Partido Comunista fue el partido más votado de la lista del Apruebo Dignidad, ¿no es cierto?, más los socialistas, con más de 800.000 votos. Fíjense ustedes que el Partido Comunista obtuvo más que Renovación Nacional. Y esto es importante también en la configuración de las fuerzas, pese a que, por cierto, la lista de Apruebo Dignidad más los socialistas no lograron obtener la cantidad suficiente de consejeros para poder tener este poder de veto en el Consejo Constitucional. Vamos a tomar contacto entonces a esta hora con Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista. Lautaro, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días y con mucho gusto participando de este intercambio. Gracias. Lautaro, lo primero que quiero preguntarle es lo que pasó anoche en el cónclave oficialista de Cerro Castillo, donde se reunieron para hacer un análisis, ¿no?, de lo que pasó este domingo. Y me gustaría preguntarle, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué autocrítica se hace desde el gobierno respecto de los resultados? A ver, yo lo primero para calificar la reunión creo que fue un muy importante e interesante intercambio, donde lo principal fue qué había reflexionado cada partido en estos 2 días y medio que mediaban entre el domingo y anoche. Y hubo un alto nivel de coincidencia en hacerse cargo, primero, de la contundencia de la derrota electoral del día domingo, del hecho de que era, además de la derrota de nuestras propuestas, bueno, alcanzamos el borde menor, digamos, que eran 21 consejeros y consejeras, sino que además era un triunfo de la expresión más extrema de la derecha, me refiero al Partido Republicano. Y eso, por cierto, que tiene que hacer reflexionar, tiene que hacer que cada partido encuentre cuáles son las razones de ese resultado electoral, como una primera cosa donde hubo un alto nivel de coincidencia. Nadie soslayó ese punto. Hubo, perdón, Lautaro, solamente para interrumpirle un segundito, ¿hubo ahí una particular crítica al rol que jugó el PPD al insistir en porque finalmente se señala que fue el PPD, ¿no es cierto?, aquel que empujó a esta lista separada, ¿no?, para ir con los demócratas cristianos y con el Partido Radical. ¿Hubo algún enfoque en ese sentido? Sin ninguna duda, en todo el planteamiento implícito o explícito de quienes intervinimos a nombre de los partidos, entre los factores. Yo no quiero decir que es el exclusivo y único factor, porque sería disminuir la complejidad de la derrota que tuvimos. Pero quiero destacar más todavía, hubo una disposición y un planteo autocrítico de los partidos que estuvieron vinculados a este proyecto segunda lista. Me refiero no solo el PPD, sino también el Partido Radical. Ellos tenían un propósito, ese propósito no se cumplió, no se logró bajo ninguna condición, que era ensanchar la base social y política que pueda respaldar de forma directa o indirecta al gobierno, sino por el contrario, y asumieron esa responsabilidad. Pero ustedes, perdone, Lautaro, ustedes sacaron un cálculo, entiendo, ¿no?, respecto de qué habría ocurrido si el PPD no se hubiese separado de ustedes, si hubiesen ido en una lista unitaria. ¿Habrían efectivamente obtenido 4 consejeros más? La información, todos sabemos, digamos, que después de la elección, sin tener de por medio el elemento real, digamos, si hay o no las mismas conductas de los directores, pero si hubiera ocurrido eso, hay más de un estudio que dice que hubiéramos logrado
Cuatro, por ejemplo, la defensa que se está haciendo en Tarapacá ahora ha estado resuelta a favor del sector. Lo mismo pasaba, digamos, en Ñuble, lo mismo en Maule, y hay otro doblaje que creo que es Coquimbo, que se hubieran podido lograr. Con eso no resolvíamos tener los 3/5, pero teníamos la base de los 2/5 que permitían una diligencia distinta. Pero quiero insistir en honor con la verdad y con las prioridades políticas que hay detrás de esto. Nadie se quedó en la perspectiva que eso era la magia y la única y exclusiva causa que nos llevó a este resultado, y todos estamos en disposición de hacernos cargo, todos de hacer el aprendizaje que el efecto que tuvo el no asumir del conjunto de los partidos que estamos presentes en el gobierno una única conducta afectó también en la convocatoria a una ciudadanía que estaba distante, que estaba también escéptica respecto a esta reposición del proceso constitucional. Lautaro, ustedes como partido, ¿cuál es el análisis que hacen? Primero, si se esperaban este resultado de los republicanos, y segundo, ¿cómo se explican este resultado? Y ahí quiero enganchar inmediatamente, porque se habla de que aquí ha habido un cambio pendular. Por cierto, ¿no? Del 2019 a la fecha, mire todo lo que ha pasado en Chile, pero otros señalan que a lo mejor lo que se ha expresado es una mayoría silenciosa, que estaba ahí, que es mucho más conservadora y que se ha puesto aún más conservadora por la situación de seguridad que afecta al país. ¿Qué es lo que pasó según el Partido Comunista y el análisis que usted hace? A ver, lo primero, que era posible, sobre la base de un trabajo perseverante y de vinculación con la ciudadanía, obtener un respaldo, lo indica la votación que alcanza el Partido Comunista. No lo voy a usar como recurso, solo lo pongo por un tema cultural. Es una sociedad en que parte de las políticas de la derecha son cultivar mucho el anticomunismo. Sin embargo, en esta ocasión, dado los bajos grados de conocimiento de todas las candidaturas, lo único conocido y lo que se promocionó centralmente fue el nombre Partido Comunista. Vota confiado, vota comunista. Quien ganó y sacó la primera mayoría en mujeres y la segunda mayoría nacional, en el caso de la región metropolitana, es una dirigente sindical que abiertamente se reivindica como militante. Y en esas condiciones el Partido Comunista obtiene la votación más alta que ha tenido después de el año 90 a la fecha, y lo ubica como tercera fuerza política nacional después de los republicanos y la UDI. Es decir, esto no es una cosa extraña ni rara, solo referida a un partido, sino tiene que ver también con un factor de qué intensidad le pusimos a la campaña, cuánto afectó incluso en la animosidad positiva para abordarla después de la derrota el 4 de septiembre. Ahora, creo, no voy a disminuir ni a cuestionar, ni a poner un elemento, qué sé yo, que le baje el perfil a la votación que sacó el Partido Republicano, pero sin ninguna duda que jugó a favor de ello, y así lo hicieron saber en las campañas, una insatisfacción con la situación actual del país y la responsabilidad que en términos regulares se le asigna al gobierno. Y por lo mismo, perdón, Lautaro, y por lo mismo, ¿se derechizó el país? Es que yo no creo que se derechizó, sería aventurado. Tampoco quiero, insisto, disminuir que los republicanos en un ajuste electoral lograron la votación, para que nadie imagine que estoy tratando de soslayar eso, sino hay una cantidad de temas que van más allá de la derecha. La situación de inseguridad no tiene que ver si uno es de derecha, de centro o de izquierda, pero la situación de inseguridad es un problema real, transversal a nivel nacional. Ellos la explotaron muy bien. La relación que tiene una política alterada en el plano de la migración también tiene un efecto sobre esa seguridad y también la explotaron muy bien. A pesar que este es el gobierno que más ha hecho en una política de Estado respecto a los dos temas. Pero bueno, eso no es lo que por ahora se ve, es tangible, sino en la otra asociación. Lo mismo pasa con la situación económica, que es para sectores muy grandes de una precariedad fuerte, que los tiene, digamos, en una angustia permanente. Y eso lo usaron muy bien.
no solo la derecha radical expresada en el Partido Republicano, sino que también desde la derecha tradicional, se ha insistido mucho en que ustedes avivaron la cueca del octubrismo, ensalzaron la violencia política después del estallido, y eso fue duramente castigado por una ciudadanía que estaba hastiada, no solo de la violencia, ¿no?, sino también de la inseguridad. ¿Qué le parece? Me parece una falta de rigor para alguien que quiera dedicarse a la política con algún grado de seriedad desde el punto de vista de los procesos que viven las sociedades, un fenómeno que no es exclusivo ni restrictivo de Chile, como primera cosa. Segundo, tú hubieras dicho después de, es decir, aquí primero nació una explosión autoconvocada que mostraba un estado de ánimo que tenía un cuestionamiento muy fuerte al estado en que ellos viven respecto a las políticas públicas, y empezó a exigir y relacionó incluso con un nivel de abstracción política muy fuerte y muy grande, esto con una fórmula de nueva constitución. O sea, no eran solo las demandas para que bajen las tasas de interés de los créditos, las demandas para, como partieron, disminuyera el pasaje a los adultos, etcétera, etcétera. Era un tema más de cuestionamiento político expresado de muchas formas a lo largo de todo el país y por una extensión de tiempo que no tenía límite, que no haya sido la pandemia que aconsejó desmovilizar, autodesmovilizarse y abordar, digamos, luego diferidamente estos temas. Yo creo ¿Pero que hay algo de eso, Lautaro, que haya permitido el avance de la extrema derecha? lo que hay es una política comunicacional de la derecha que luego que esto se tiene algún nivel de control, empieza a hacer puntos en todas aquellas cosas que son los desbordes que regularmente tienen históricamente las explosiones sociales. Pero nunca el partido, por ejemplo, pues sería falso y sería poco riguroso, se ha autorreivindicado convocatoria mediante, previo a la explosión social. Lo que hicimos fue valorar, tratar de contribuir. Estuvo entre medio, digamos, el gran paro que hizo la Central Unitaria de Trabajadores, pero eso no disminuye que aquí hay que estudiar qué es lo que generó esta expresión de artistas. Yo recuerdo, digamos, grupos culturales en la Plaza Ñuñoa, la Orquesta de la Chile en la Plaza de la Dignidad, y esto se expresó en muchos lugares, en los estadios, en los festivales. Okay. Eso, cerrarlo, es como creer que este tema ya pasó, y yo creo que sería un error político, estratégico, de quien vea las cosas así. Bueno, usted dice en el fondo, en otras palabras, está diciendo lo que dicen varios analistas, que cuidado con pensar que el malestar desapareció y que no existen todas aquellas razones que finalmente se expresaron en esos días posteriores al estallido. Pero quiero avanzar porque se nos va acabando el tiempo y no quiero dejar de preguntarle que, siendo ustedes el partido más votado de la izquierda, ¿cuál va a ser el rol en el Consejo? Y se lo pregunto porque surgieron voces de inmediato, ¿no?, de que el Partido Comunista o Guillermo Teller, que lo desmintió, estaría planteando que hay que rechazar. Pero sí es verdad que hay sectores de su partido que están en esa postura. Fíjese que Manuel Riesco, economista muy conocido, ha dicho que este engendro constitucional ha nacido muerto. O sea, en otras palabras, está llamando a votar rechazo o desacuerdo en el próximo plebiscito. La posición del partido la hemos expresado y la vuelvo a reponer y a ratificar. Vamos a dar batalla, como dijo la propia Karen Araya. No vamos a eludir ninguna discusión, vamos a tratar de ser contribuyentes al máximo, vamos a proponernos que se conozca, se transparente públicamente a través de los medios, etcétera, qué se está debatiendo, que cada sector, según lo que allí se proponga, se haga cargo si está entregando un aporte para una nueva constitución o está retrocediendo para una peor constitución o para mantener la que hay. Y luego, cuando venga el plebiscito, una vez que se vea cuál es la propuesta que se va a hacer, de conjunto con los partidos que hoy día conformamos en las coaliciones de gobierno, vamos a analizar y en su mérito vamos a tomar posición. No la tomamos ni antes, ni en un sentido. Ok. Lautaro, entonces en ese sentido, ¿qué le diría usted a ese sector de la izquierda que no está institucionalizado, probablemente personas que no forman parte de ningún partido, que ya están llamando a rechazar, a decir, bueno, lo propio hicieron respecto de llamar a votar nulo, pero ahora estamos hablando derechamente de llamar a, ahora no se va a llamar rechazo, creo que se va a llamar desacuerdo, acuerdo.
que están llamando en el fondo a... ya, perfecto. Es como que están llamando a votar en contra de este proyecto que todavía ni siquiera parte su discusión. ¿Qué le diría usted a ese sector? Bueno, yo quiero invitarlos con mucho respeto y considerando y sabiendo perfectamente cuáles son sus matices o sus posiciones, sin desconsiderarlas, en que demos junto esta batalla política sobre la base de la discusión abierta en la comunidad, sobre la base de cotejar qué es la correlación de fuerza que hoy por hoy tiene las conductas de la sociedad y no demos por perdido, porque sería entregarle una influencia electoral por la cual lograron lo que lograron desde el punto de vista de consejería, pero la influencia electoral consolidársela a favor de las posiciones más reaccionarias de la derecha. Ya, pero ¿qué dice usted cuando le dice, ese sector está señalando que si hoy día los republicanos y Chile Vamos tienen el sartén y tienen el mango, no se va a poder hacer ningún cambio y que incluso este proyecto podría quedar peor que la Constitución del 80? ¿Qué responde usted frente a eso? No, hay efectivamente dentro de los hipotéticos desenlaces uno de ellos que sea peor. Ya. Pero demos batalla, vayamos a la lucha política. Pero ¿cómo se puede dar una batalla si no tienen la correlación favorable a ustedes? ¿Cómo se da esa batalla? Se da, digamos, construyendo opinión pública, tratando, digamos, de que la opinión pública que tenga forma concreta, presione, determine, incida. Es como se han hecho muchas batallas. Peleamos 17 años bajo una dictadura y detrás de cada movilización no estaba la posibilidad cierta de que el dictador saliera a la moneda. Bueno, pero seguimos porque no había otra cosa que no fuera dar batalla a ideas, hacer propuestas, mostrarse ante la población con una proposición concreta de una nueva constitución. Claro, Lautaro, ¿cree que Chile Vamos, y le voy a preguntar derechamente, Gloria Hood, puede ser un factor bisagra en esta ocasión? Bueno, yo no le voy a calificar si es bisagra o no, digamos, pero desde el punto de vista de, a lo menos, los acuerdos de los que se llaman 12 principios, 12 bordes, etcétera, y que protegen, por ejemplo, el Estado Social y Democrático de Derecho, que defienden el que la soberanía radica en el pueblo, para nombrar un par de cosas, dentro de los 12, hay ahí un compromiso, porque ellos fueron activos colaboradores y redactores de esa propuesta, que se transformó en política pública. Lo que desconoce el republicano en su afán de calificar es que esto es política pública. Uno no puede desconocer esos bordes, de lo contrario está desconociendo la elección, porque también fueron hechas con la misma ley que se aprobó los bordes y se aprobó la elección que ganaron el día domingo. Entonces creo que si hay coherencia en ese sector de derecha, va a haber para muchos aspectos, no mayoría, porque los republicanos tienen sobre los 2/5, pero va a haber una corriente de opinión que puede ser desequilibrante a la hora de cómo resguardar y proteger cerco y correr, digamos, con la propuesta y el aporte que le haga la opinión pública a este debate. O sea, usted más que optimista podríamos decir que es pragmático frente a este escenario que se presenta. No, yo miro, no sé si se llama pragmático o no, pero miro con sentido de responsabilidad en qué pie estamos, qué batalla vamos a dar. No veo ningún facilitismo ni ningún ilusionismo que no me hagan saber ni discernir, digamos, frente a qué estamos, sino trato de no rendirme, no entregar por adelantado nada, que no sea una vez que se jueguen todas las canchas. Y ahí recién tendrá que tomar posición cada partido. Esto no es un debate con cheque en blanco, pero tampoco es un debate con tesis a priori desde el punto de vista de la salida. Ok, Lautaro, hay una izquierda a nivel internacional expresada ya sea en Diosdado Cabello, que decía, nosotros lamentamos, Diosdado Cabello, vicepresidente del gobierno venezolano, nosotros lamentamos mucho lo que ocurrió, por ejemplo, en Chile, donde la extrema derecha pues recuperó espacio. Bueno, dice, está gobernando la derecha en Chile, pero recuperó espacio, recuperó importantes espacios. Esa es una mirada. Y la otra mirada desde Pablo Iglesias y de su sector, Pablo Iglesias, el líder de Podemos en España, hablando respecto de este resultado devastador, pero también el filólogo Manu Levin, en esta conversación con Pablo Iglesias, diciendo, bueno, si la imagen del presidente decía de Chile es arrodillado en una misa,
tras el asesinato de un carabinero, o dice él, o los discursos en los que intenta de alguna manera liderar una pulsión policial y autoritaria frente al problema de la inseguridad, en otras palabras, ¿qué se puede esperar? O sea, muy críticos, muy duros con el gobierno y con el presidente Boric. ¿Qué opina usted de estas declaraciones o de esta mirada, ¿no es cierto?, de las cosas desde afuera, de la izquierda que está fuera de Chile? Bueno, todos sabemos que las afirmaciones, las evaluaciones, etcétera, tienen contexto. Y el contexto lo da, digamos, pues la vivencia de cada movimiento y de cada realidad. Por consiguiente, yo lo que llamaría, digamos, si vamos a hacer un debate con cuestionamientos al origen que tiene este resultado, que seamos primero muy rigurosos de ubicar eso. No asumir que traemos una crisis, desde el punto de vista, por ejemplo, de temas que son muy usados por la derecha, como el tema de seguridad pública. No asumir que tenemos una crisis que se ha decantado o se ha detonado en forma un poquito descontrolada, como es el tema migratorio. No asumir que hay una crisis desde el punto de vista económico que tiene efectos en la actividad y en las políticas sociales del gobierno, es descontextuar en qué lugar se ubica esto. Quiero decir, en beneficio del sector, del cual soy parte activa, que no hemos perdido el sentido crítico de ver nuestras propias actuaciones. Pero asociar esto como que está gobernando la derecha, buscando un subliminal que la titularidad del gobierno es la derecha, es un poquito irreverente o falto de rigor, o algunos podrían sentirse con un irrespeto que no corresponde entre miradas de todos quienes queremos que en nuestra realidad el mundo avance hacia cuestiones progresistas, transformadoras en términos positivos, etc. Así es que sí. Voy a tomar nota de eso y haremos discusión con argumentos para demostrar, digamos, que le falta rigor a alguna de estas afirmaciones. Ya, entonces acá, Lautaro, en este nuevo escenario, algunos dicen el gobierno ya, Ascanio Cavallo del CEP decía, respecto del programa, el gobierno terminó el año pasado, así de brutal. Otros dicen que el gobierno tiene que modificar sustancialmente su programa de gobierno, las reformas en curso, etcétera, etcétera. Y me gustaría saber cómo lo ve usted y cómo ve al presidente Boric, sobre todo la impresión que le genera respecto de lo que fue este cónclave de anoche, en este escenario que está viviendo el gobierno, que por supuesto es súper adverso. A ver, parto por lo último. Veo al presidente en una posición muy entera, con todo el valor político de abordar la dificultad o adversidad, haciendo diagnóstico muy agudo respecto a lo que vivimos el domingo, pero con una determinación de llevar adelante el compromiso que en condición de gobierno y encabezando en el gobierno hicimos con la población por una razón muy simple. Porque la esencia de esos pronunciamientos que a la luz de la evaluación futura del gobierno van a mostrar que hubo un movimiento en la calidad de vida de la gente, la esencia no es un invento, no es un capricho, la esencia es un dato realidad, como que, por ejemplo, mejoren las pensiones, como que, por ejemplo, tengamos una política de salud que busque cobertura oportuna y vital para toda la población. Y así podemos seguir, digamos, en una cantidad de compromisos. Pongo otros compromisos más estratégicos, como es una política nacional del litio que le permitan al país, al Estado de Chile, avanzar en su, entre comillas, soberanía económica, que tenga ingresos sobre la base de sus propias riquezas, pero en beneficio de todas y todos. Creo que lo que ha pasado el día de ayer, con un salario mínimo que forma parte de una política pública, si uno la vincula con las 40 horas, tiene que ver con el trabajo decente y el respeto, digamos, a los trabajadores en salarios dignos. Hay un avance en lo que es un royalty que tiene disminuciones de guarismo que se querían recaudar, pero que está dedicado a redistribución de la riqueza, incluyendo como 300 municipios que no son mineros, pero que sin embargo están ubicados en el rango de menores ingresos, más precarios, para entonces mejorar la condición de esos municipios. En ese plano, el gobierno tiene la determinación de seguir adelante con la dificultad que la tenemos desde el día cero, y por eso fue rechazada la reforma tributaria, la dificultad de que no tenemos mayoría en el Congreso. Por eso, entonces acá... Claro.
Claro, lo que pasa... Sobre esa base, discúlpame, cierro. Sí. Sobre la base de que esas correlaciones son las que determinan que haya o no haya gobierno, no hemos gobernado nunca entonces, porque desde que llegó este gobierno tenemos minoría en el Congreso Nacional. Y eso claro, pero por supuesto. Claro, lo que pasa es que uno podría decir que lo que pasó el 4 de septiembre se reafirma simplemente en la elección del domingo pasado. De hecho, si usted calcula los votos obtenidos por el Partido de la Gente, por el Partido Republicano y Chile Vamos, suman casi 62%, es decir, estamos hablando del rechazo completo. Entonces, en ese escenario, uno podría decir que desde la derecha, ya sea del Partido Republicano, la derecha de Chile Vamos, ellos sienten hoy día que ellos tienen la posibilidad, o sea, ellos tienen hoy día el poder dentro de lo que es el Parlamento para decidir si avanzan o no estas reformas. Entonces, van a tener que conversar, van a tener que negociar, van a tener que conceder y van a tener que ceder, tal como usted mismo lo referió respecto de la reforma, o mejor dicho, del royalty minero. O sea, es un avance sin duda, pero hubo que hacer varios ajustes ahí. Es un ejercicio obvio que es mucho más fácil cuando uno tiene a la parte del Ejecutivo en minoría, puede construir, porque tampoco son una mayoría solo de una sola tendencia. Ahí está la habilidad que va a tener el gobierno, que es lo que el avance respecto a la concesión en una negociación por presión de la derecha. Pero hay otro aspecto de ejercer el gobierno, que es llevar adelante políticas públicas que no requieran trámite legislativo. Y que eso lo planteaba Manuel Riesco, claro, que no tendría que pasar por el Parlamento. Como lo fue el copago cero, como lo puede ser la Política Nacional del Litio por la vía de Codelco y Enami, como lo pueden ser muchas otras políticas que van a dar cuenta de que el gobierno, a pesar de la condición que tiene en el Congreso, no renuncia a cumplir con los compromisos que contrajo con una zona mayoritaria de la población que lo elige en la segunda vuelta. Pero se hace cargo de las complicaciones y ninguno de nosotros podría decir por qué no castiga a la UDI que se atreve a votar en contra de la reforma tributaria. Es que eso sería una esquizofrenia. Eso es parte de la política y de la complejidad de la política que le ha tocado a este gobierno. En los momentos en que más compromisos transformadores han existido desde el punto de vista programático, es que tenemos una correlación en el Congreso que no es de mayoría. Entonces hay que trabajar con más tensión, cada bancada tiene obligaciones en las conversaciones. Aquí sí los parlamentarios son sensibles a lo que sea la opinión pública de su sector. Yo creo que eso ordenó bastante la votación referida, digamos, al tema del royalty, cuánto dejaban de recibir los municipios vinculados a su territorio. Sí, Lautaro, para ir cerrando porque se nos acaba el tiempo, ¿usted está o no de acuerdo, o su partido, con la incorporación de la democracia cristiana al gobierno? Yo creo que lo más importante ahí, si uno quiere ser respetuoso y riguroso en la política, es que deje que se viva ese proceso dentro de la ADC. No será mi disposición que la haga pública ahora la que va a destrabar el debate que tiene la ADC. Yo voy a ser respetuoso de ese debate y tienen que hacerlo en su propia soberanía. Cada uno tiene trabajos políticos, conoce bilateralmente a uno y a otro, y podrá, digamos, tener más sostén o solidez, digamos, en la decisión que ellos tomen. Así es que no tengo ningún prejuicio por adelantado. Mi interés de fondo es la esencia de los compromisos programáticos, todo lo que pueda construir una más ancha correlación de fuerza, adelante, pero eso no está interviniendo en el debate que debe hacer la democracia cristiana. Muy bien, Lautaro, quiero darle las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, Mirna. Un saludo muy grande a todas y todos los que siguen. Muchas gracias. De todas maneras. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos entonces. Los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos, y nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que estén muy bien. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Radio. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas políticas